último que vimos, por favor? La cadena transportadora. Pero terminamos, ¿vimos un video con ustedes? No. ¿Pero terminamos de ver la cadena transportadora de electrones? Apenas estábamos comenzando como a ver. Ok. Estábamos viendo los complejos. Ok, entonces está la cadena transportadora de electrones. Perdón, antes de continuar, ¿ya ustedes acordaron qué día nos vamos a ver fuera de clase? ¿Tienen ya fecha propuesta? Sí, doctora, le mandé mensaje el sábado con los 2 horarios que hemos acordado. ¿Mande? Le mandé mensaje el sábado de los 2 horarios que teníamos acordados para ver cuál le quedaba mejor. ¿Qué horario es? ¿Miércoles a qué horas? Miércoles de 7 a 9 o viernes de 5 a 7. Pero ¿de 7 a 9 de la mañana? No, de la tarde. Ok, sí puede ser esa una opción. ¿Y cuál otra? Viernes de 5 a 7 de la tarde también. Tentativamente podría ser porque nosotros en posgrado empezamos seminarios, entonces yo creo que vamos a tener, ahorita tentativamente les podría decir que sí, pero empezamos los seminarios ya en posgrado, entonces pueden solicitar los seminarios a esa hora, sí tendríamos que, como es el resto del claustro de profesores que ya acordaron, igual podríamos en algún momento decirles que ya siempre no vamos a poder. Pero bueno, tentativamente ese sería el horario. ¿Me recuerdas, Mía, por favor, ese día temprano? Sí. Ok. Habíamos visto entonces, habíamos visto que entonces la cadena está compuesta de 4 complejos. Está compuesta de 4 complejos y esos 4 complejos, el NADH entrega sus electrones al complejo 1. Entrega sus electrones al complejo 1 y se va a oxidar el NADH y el complejo 1 queda reducido, ¿sí? Complejo 1 va a quedar reducido y lo que va a suceder es, ese complejo 1 posteriormente va a pasar sus electrones hay 2 proteínas que pueden moverse a lo largo de la cadena respiratoria. 2 proteínas. ¿Sí están viendo ya la presentación? ¿Sí? Sí, maestra. Ok, entonces hay 2 proteínas, eso creo que ya lo habíamos comentado, que pueden moverse a lo largo de la cadena respiratoria, que es coenzima Q y citocromo C. ¿Lo anotan, por favor? Coenzima Q y citocromo C se pueden mover a lo largo de la cadena, a lo largo de la membrana. Bien, cuando la NADH entrega sus electrones al complejo 1, al entregar sus electrones al complejo 1 se reduce. Entrega sus electrones a la coenzima Q y la coenzima Q se mueve a lo largo de la membrana y ella toma los electrones y entonces complejo 1 se oxida para poder reducir a la coenzima Q. La coenzima Q se va a mover a lo largo de la membrana y va a reducir al complejo 3. Complejo 3 se reduce y complejo 3 transfiere sus electrones al citocromo C. Citocromo C se mueve y al complejo 4. Entonces vamos a tener procesos de óxido-reducción en la cadena transportadora de electrones. Creo que sí habíamos visto esta sobre los, ¿cómo se llaman? Los complejos que forman parte de la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. Están compuestos cada complejo de diferentes unidades. Por ejemplo, el más grande de todos es el complejo 1, está compuesta de 42 o 43 unidades, o sea, 42 o 43 proteínas. Bien, vamos a tener aquí NADH, entrega sus electrones. ¿Quiénes son de las proteínas más importantes que participan? Una proteína que tiene flavin mononucleótido como coenzima. Ella toma los electrones aquí en el complejo 1, se los pasa a otra proteína, centro, fierro y azufre, y así se van transportando los electrones en el complejo 1. Finalmente, el complejo 1 se los va a pasar a coenzima Q.
En el caso de FADH toma los electrones, en el caso del complejo 2 toma los electrones de FADH y hace exactamente lo mismo. Se los pasa a la coenzima Q. ¿Cuántas cadenas transportadoras de electrones hay en nuestro organismo? Hay muchísimas, de tal manera que está sucediendo muchas cadenas transportadoras de electrones al mismo tiempo. Entonces, el complejo 2 le entrega sus electrones a FAD, entrega sus electrones al complejo 2 y complejo 2 le va a entregar sus electrones a coenzima Q, ¿sí? Coenzima Q se los va a entregar de ambos al complejo 3, ¿ok? Luego, durante ese transporte de electrones, yo les había comentado que existe un gradiente, una diferencia de potencial de óxido-reducción, que el complejo 1 tiene mayor potencial de óxido-reducción, pero cuando él pasa sus electrones a la coenzima Q, hay una diferencia de potencial de óxido-reducción, porque la coenzima Q tiene menor potencial de óxido-reducción. ¿Sí está claro? Coenzima Q tiene menor potencial de óxido-reducción, ¿ok? Entonces va a haber una diferencia de potencial de óxido-reducción y esta diferencia de potencial de óxido-reducción va a hacer una diferencia de energía. Esta diferencia de energía va a permitir que se lancen los protones a través del espacio intermembranal de la mitocondria, ¿ok? Luego, coenzima Q y así, a medida que vamos avanzando, va a haber una pérdida de potencia, una diferencia de potencial de óxido-reducción. ¿Cuál es la relevancia de esto? Esta diferencia de potencial de óxido-reducción, ¿en qué va a impactar? Que cuando tengamos esta diferencia de potencial de óxido-reducción, eso va a convertirse en energía necesaria para traslocar los protones a través de la membrana. Va a haber una diferencia potencial de óxido-reducción. Esa diferencia de potencial de óxido-reducción va a traslocar los protones a través de las membranas. De tal manera que el último aceptor de electrones va a ser el oxígeno. Este oxígeno, entonces, es el que presenta tiene la menor capacidad de poder aceptar electrones. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esa diferencia de potencial de óxido-reducción, entonces vamos a permitir lanzar protones. Ustedes pueden ver aquí, complejo 1 lanza protones, complejo 3 lanza protones y complejo 4 lanza protones. ¿Por qué nada más esos complejos? Porque la diferencia de potencial entre complejo 1 y complejo 3 es mucha. Y esa diferencia hace que lance 4 protones. Fíjese bien aquí, FADH no lanza protones. ¿Por qué? Porque su diferencia de potencial de óxido-reducción entre él y el 3 es poca. Entonces, esto va a provocar que no se pueda lanzar protones. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Que nada más van a lanzar protones complejo 1, complejo 3 y complejo 4. ¿Lo entendieron, jóvenes? ¿Tienen dudas, jóvenes? No, maestra. ¿Todo claro? El complejo 3 avienta 4 igual y el 4 avienta 2, ¿verdad? 1, 4, 2, 1, 4, 3, 4 y 4, 2. Ajá, ok. ¿Sí? 1, 4, 3, 4, 4, 2. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Entonces, en total, complejo 1, ¿cuántos protones va a lanzar? 2, 4. No, en total. 4. Ah, 4. Perdón. NADH, ¿cuántos protones va a lanzar? 2. No, NADH en total. 10, ¿no? 10 por todo el recorrido que hace. 4, 4 y 2 serían 10, ¿no? Entonces, aquí tenemos, va a lanzar 4, va a lanzar 4 y va a lanzar 2. En total, ¿cuántos serían? 10. 10, sí. ¿Sí? Va a lanzar 10 protones. Y esos protones van a regresar por el complejo 5. ¿Ok? Entonces van a regresar. Ajá. ¿Regresan los mismos 10? Regresan los mismos 10. Se tienen que regresar exactamente los mismos 10. ¿Ok?
O sea, hay que regresar a los mismos 10. Bien, entonces, ¿qué es lo que hicimos? 4 protones y 2 protones. Y entonces vean que cada cadena respiratoria está compuesta de diferentes proteínas y entre ellas se van llevando a cabo procesos de óxido-reducción. El complejo 1 lanza 4 y este flujo de electrones va a hacer un bombeo hacia el espacio intermembranal de protones. ¿Ok? Esto va a crear lo que se le llama un gradiente protonmotriz. Vamos a tener entonces un gradiente electroquímico y entonces, ¿por qué eléctrico? Por las cargas y químico porque modificamos el pH. Vamos a crear un gradiente electroquímico. Eléctrico por las cargas, químico por el pH. ¿Sí? Entonces vamos a tener ese gradiente electroquímico y hay que regresar esos protones a través del complejo 5. Regresamos esos protones a través del complejo 5 que se conoce como ATP sintasa. ATP sintasa. Cuando regresen esos protones a través de la ATP sintasa, bueno, usamos una diferencia de potencial electroquímico para poderlos lanzar. De tal manera que los hemos lanzado con energía. ¿Ellos qué cosa llevan? Energía. Hay que regresarlos a la matriz mitocondrial para poder crear el equilibrio. Cuando los regresemos, ¿quién toma toda la energía? La va a tomar la ATP sintasa. ¿Y qué vamos a generar? Síntesis de ATP. A ese proceso se le conoce como fosforilación oxidativa. ¿Cómo vamos? ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Se le va a llamar fosforilación oxidativa. ¿Ok? Entonces les dice que este gradiente de concentración de protones sirve como una especie de almacén de energía que va a dirigir la formación de ATP y a eso se le conoce como la fuerza protonmotriz. Entonces, esa fuerza protonmotriz es la que va a ser utilizada por la ATP sintasa para poder generar síntesis de ATP. O sea, esta cantidad de energía que traen los protones, ¿quién la va a usar? La ATP sintasa para poder llevar a cabo la síntesis de ATP. Bien, entonces, ¿cómo va a estar esta ATP sintasa? Hay una parte F0 que está en la membrana y una parte F1 que está en la matriz mitocondrial. Por estas, aquí les dice, por F0 pasan los protones, toma la energía F1 y sintetiza ATP. Entonces, ¿qué necesitamos para síntesis de ATP? Necesitamos que la cadena transportadora de electrones funcione, que se lleve a cabo la transferencia de electrones y entonces vamos a tener que a partir de oxígeno vamos a formar agua. A partir de oxígeno vamos a formar agua, ¿ok? ¿Quién es el producto final, Diego? ¿Quién es el producto final de la cadena transportadora de electrones? Diego. No sé, maestra. Mariana Cabrera. Bueno, no sé si me estoy equivocando, pero ¿no sería el resultado de una energía ATP? No. Alan. ¿El ATP? No. Alfonso. ¿Quién es el producto final de la cadena transportadora de electrones? Alfonso. Según yo sería un hidrógeno y un ATP. No. Juan Pablo. ¿Agua, maestra? Agua. Es el último, el producto final de la cadena transportadora de electrones. Entonces pasa complejo 1 a coenzima Q al complejo 3 a citocromo C,
Ca4. ¿Y quién es el último? ¿Qué se necesita, Aldo? Que haya para que funcione la cadena transportadora de electrones. Oxígeno. ¿Qué necesitamos que haya? Oxígeno. ¿Quién es el producto final de la cadena transportadora de electrones? Agua. ¿Sí? El producto final de la cadena transportadora de electrones es agua. Ahora, Carlos Emilio, ¿qué hacemos durante la cadena transportadora de electrones? O sea, ¿cuál es la idea de pasar electrones? ¿Para qué los queremos pasar? Para tener el hidrógeno protonado y así se forma el agua. A ver, no, pero no es para tener el hidrógeno protonado. No es esa la idea. Carla, Judith. Carla. No sé, maestra. Jocelyn, ¿cuál es la idea de pasar los electrones a través de la cadena transportadora de electrones? ¿Era reducir las coenzimas? Sí, pero el objetivo es oxidar las coenzimas. Oxidar las coenzimas. Pero ¿para qué las queremos oxidar? O sea, para que regresen al ciclo de Krebs. Ok, este es el primer paso. Aquí las queremos, efectivamente, Jocelyn. Aquí las queremos oxidar para que regresen al ciclo de Krebs, Tadeo. Pero acá, ¿para qué queremos hacer esa cadena transportadora de electrones, Tadeo? ¿Tadeo? Estoy pensando. Gil. ¿Lo podés repetir? Disculpe, es que me hablaron. ¿Para qué quiero yo hacer esta cadena transportadora de electrones? Espéreme. ¿Sí me escuchó? Es que Sí. se desconectaron. Va. No, disculpe, no sabría decirle. Juan Carlos. Nos ayuda para lanzar los protones de la matriz al espacio intermembranal. ¿Y qué es lo que nos ayuda? ¿Qué es lo que sería, Jacqueline? O sea, la idea es lanzar los protones, pero ¿qué nos permite lanzar los protones, Jacqueline? Recuerden que es su calificación, jóvenes. Se las estoy explicando ahorita, no preguntan, les pregunto que si hay dudas, me dicen, no, se quedan callados. Los estoy evaluando. Jacqueline. Perdón por interrumpir. Su principal objetivo es simplemente generar energía y traslocar protones. ¿Cómo se genera esa energía, Jacqueline? Pues cuando se van pasando, tiene menor, ¿cómo dijo? Potencial. Menor de óxido de reducción. Okay. Y esta diferencia pues se convierte en energía. Y esto es lo que permite lanzar los protones al espacio intermembranal. Muchísimas gracias, Jacqueline. Parece que hasta ahorita de los que he preguntado eres la única que has entendido. Entonces, el objetivo es, primero, bueno, como nos comentaban hace rato, es oxidar las coenzimas. Esas coenzimas entregan sus hidrógenos y ahora el complejo 1 está reducido. Ya tenemos nosotros las coenzimas para poderlas regresar al ciclo de Krebs, ¿sí? Tenemos las coenzimas para poderlas regresar al ciclo de Krebs, pero esa no es la función. La función en realidad, bueno, es una función importantísima, pero ya aquí dentro, ¿qué sucede? Este complejo 1 va a pasar sus electrones hasta el oxígeno. ¿Para qué? Para que durante ese proceso vamos a tener, ¿qué cosa dijimos? Vamos a tener, en ese paso, vamos a tener una diferencia de potencial de oxidorreducción. El complejo NADH llegó y entregó sus electrones al complejo 1. El complejo 1 se redujo y entonces NADH se oxida. Complejo 1 se reduce, L pasa sus electrones a la coenzima Q, complejo 3, citocromo C, y vean ustedes qué va sucediendo con el potencial de oxidorreducción. Marali, ¿qué cosa observas que sucede con el potencial de oxidorreducción? Aquí está el potencial de oxidorreducción. ¿Va decayendo? Va disminuyendo. ¿Y cuál es la idea, Jessica, de que disminuye el potencial de oxidorreducción o cuál es la relevancia para nosotros? Bueno, ese potencial de oxidorreducción acá está en energía libre de Gibbs. Ustedes vean qué es lo que va sucediendo, va disminuyendo la energía libre de Gibbs. Hay una diferencia entre este complejo y este de aquí. Hay una diferencia de energía libre de Gibbs.
¿Para qué queremos, Jessica, esa diferencia de energía libre de Gibbs? Para lanzar los protones al espacio intermembranal. Para Sí. lanzar los protones al espacio intermembranal, ¿sí? ¿Quién da la energía para poder lanzar los protones? La diferencia de potencial de oxidorreducción que hay entre los diferentes complejos, ¿ok? Adriana, ¿quién es el último aceptor de electrones? El oxígeno. ¿Y qué características ves ahí que se están dando, Adriana? En el gráfico. Ajá. ¿Qué observas? O sea, tiene el oxígeno es el último aceptor de electrones. Entonces, descríbeme de manera general qué sería la cadena transportadora de electrones. Pues sería un sistema que transporta electrones y despide protones al espacio intermembrana usando la diferencia de potencial, dando como resultado agua y generando energía para acoplarse a la fosforilación oxidativa. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién fue? ¿Adriana? A ver, ¿quién? Sí, maestra, yo. ¿Adriana? Sí. Ok. A ver, Adriana, déjame, no te encuentro. Ok. ¿Adriana Guzmán? Ok. Entonces, ¿está claro para todos? ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Está claro? Maestra, una pregunta. ¿Qué era la energía libre de Gibbs? Es la energía que se da cuando complejo 1 pasa sus electrones al complejo 3. O sea, les dice, complejo 1 puede tener una energía libre de Gibbs alrededor de los 180, mientras que el complejo 3 tiene una energía libre de Gibbs de 110. Hay una diferencia de energía libre de Gibbs. Esa diferencia de energía libre de Gibbs es la que se usa para poder traslocar los protones. ¿Sí? Gracias. Ok, entonces con esa diferencia vamos a lanzar 4 protones, 4 y 2. Entonces quedamos que en total lanzamos 10 protones. Entonces, ¿por dónde van a regresar? Por la complejo 5 o ATP sintasa. Por aquí van a pasar los protones. Entonces, ¿en qué creamos un gradiente electroquímico con los protones, eléctrico por las cargas, químico porque modificamos el pH? Regresan por la ATP sintasa. Si ustedes pueden observar, la ATP sintasa está compuesta de diferentes subunidades y es una especie de motor. Les dice que cuando ellos regresen, vean, aquí está la ATP sintasa, F0 y F1. Entonces los protones van a regresar por estas unidades. Y entonces lo que va a suceder es cuando ellos regresen, como que esta ATP sintasa sustrae la energía que ellos tienen. Entonces a la hora de tomarla, lleva a cabo la síntesis de ATP. ¿Ok? Entonces la rotación de Y es producida por el paso de protones a través de la subunidad, que va a generar una rotación del anillo. Genera una rotación del anillo de las subunidades C. ¿Sí? Entonces, cuando ella rote, toma la energía, entonces dice aquí, en esas unidades se pega se va a pegar ADP más PI en una subunidad. Luego, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ADP más PI se pega y entonces va a tomar aquí, en L toma la energía cuando van pasando los protones y entonces este fosfato inorgánico se pega al ADP. Posteriormente, ¿qué sucede? Si se sintetiza ATP y lo que hacemos es liberamos ya el ATP. Al liberar el ATP está lista las unidades para volver a pegar ADP más PI. ¿Sí? Está lista para poder pegar otra vez ADP más PI. Entonces es una especie de motor que toma la energía que traen los protones. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo importante de la cadena respiratoria y de la fosforilación oxidativa? Son blancos importantísimos para los antibióticos. O sea, los antibióticos normalmente le pegan a la cadena transportadora de electrones o a la ATP sintasa. Y entonces, ¿qué relevancia tiene para nosotros? Por ejemplo, cuando nosotros tomamos un antibiótico, aquí les está diciendo antimicina A.
piericidina A, entonces mixotiazol, rotenona, todos estos son antibióticos. Dice que se inhibe, actúan a diferente nivel. Uno puede llegar a inhibir el citocromo C oxidasa, bloquea la transferencia de electrones de citocromo B al citocromo C. Entonces, todos ellos van a tener diferentes blancos de acción. Todos estos electrones, todos estos compuestos que están aquí van a tener diferente blanco de acción. Aquí es importante, aparece cianuro y aparece monóxido de carbono. ¿Sí? No, perdón, ese está mal. Aparece monóxido de carbono, es que creo que no tiene el mismo blanco. Bueno, ahorita lo checamos y cianuro. Entonces ellos inhiben también la cadena transportadora de electrones. Entonces les dice que, por ejemplo, aquí tenemos, empieza complejo 1, complejo 2, complejo 1, complejo 1, complejo 3 y tenemos el complejo 4. Les dice, antimicina es un antibiótico, inhibe el complejo 4. Rotenona y todos los que están aquí, todos estos antibióticos, complejo 1. Y entonces vamos a tener diferentes, oligomicina, la ATP sintasa, y así nos vamos a ir, ¿sí? Ok, ¿qué va a ser importante en esto? Nosotros consumimos un antibiótico y ¿qué es lo que la concentración de antibiótico que nosotros consumimos va a afectar cualquiera de estos blancos? Pero porque la pregunta sería, ¿por qué no nos mata o nos daña las células de nuestros tejidos u órganos? No las daña porque la concentración es muy baja, pero sí nos dañan las bacterias de nuestro organismo y de ahí que por eso cuando consumimos un antibiótico podemos tener problemas en la microbiota. O sea, en las bacterias que son buenas para nosotros, las bacterias que tenemos intestinales, que tienen una función sumamente importante en nuestro organismo, pueden llegar a morir cuando tomamos los antibióticos. Pero las células del resto de nuestro organismo no se dañan. ¿Por qué? No se van a dañar, no se dañan porque la cantidad de concentración de antibióticos es muy baja. Vamos a ver un ejemplo. Aquí. Una pregunta. No me quedó muy claro lo que dijo. Entonces, ¿la función de antibióticos es inhibir cada complejo? No, o sea, bueno, cada antibiótico inhibe cierto complejo, cada antibiótico. Cuando la bacteria, por ejemplo, aquí, vamos a suponer aquí lo que decía, vamos a suponer que el antibiótico que me tomé es este que está aquí. Su base es, a ver, por ejemplo, su blanco de ese antibiótico, el complejo 1. ¿Qué va a suceder? Ese antibiótico llega y se pega a una de las proteínas del complejo 1 y la inhibe. Llega a NADH y quiere entregar sus hidrógenos. ¿Qué va a suceder? Complejo 1 está inhibido y no puede tomar los hidrógenos del NADH. ¿Qué va a suceder? Entonces no hay NADs oxidados para alimentar el ciclo de Krebs. Si no hay NADs oxidados para alimentar el ciclo de Krebs, ¿qué sucedería, Clemente? Pues no creamos el gradiente de concentración y con esto no generamos ni el ATP, o sea, no hacemos la fosforilación. No vamos a hacer la fosforilación oxidativa. Entonces tendríamos poco ATP, pero ¿qué sucedería si no ese NAD va a quedar oxidado? Ese NAD lo vamos a dejar oxidado, ¿no? Ese NAD lo dejaremos reducido porque no hay forma de quitarle sus hidrógenos en el complejo 1, ¿no? Ok. ¿Sigue siendo la pregunta para mí o no? Otra vez, sí, para ti, Clemente. No, Felipe. Tú dime, Felipe, ¿qué sucedería? Estas coenzimas, ¿cómo van a quedar? ¿Oxidadas o reducidas? No, pero te pregunté, ¿cómo quedan las coenzimas? ¿Oxidadas? Melissa, ¿qué opinas? ¿Quedan oxidadas las coenzimas? Yo digo que quedan reducidas. ¿Por qué, Melissa? Porque como no pasaron los hidrógenos, entonces por ende quedaron reducidas. O sea, a ver, Felipe, no hay a quien entregarle los hidrógenos, porque ¿cómo está el complejo 1, Felipe?
Está inhibido. No, no que tenga hidrógenos, está inhibido. Entonces no hay quien reciba los hidrógenos. ¿Cómo quedan las coenzimas? Reducidas. ¿Sí? Quedarían las coenzimas reducidas. Entonces, ¿qué es lo que dijo Clemente? Ahora sí, Marín. ¿Qué dijo Clemente? Si las coenzimas quedan, o sea, de entrada es, ahora, ese complejo 1 podría o es capaz de pasar electrones al complejo 3, Marín. Pues no, porque estaría inhibido y entonces la coenzima NDA... O sea, no trae electrones, ¿no? Ajá, no. Ok, no podría pasar electrones. ¿Cuánta fosforilación oxidativa Karen Villazana habría? Pues no habría, porque no hay el gradiente electroquímico para hacer No hay un gradiente electroquímico, no hay fosforilación oxidativa y por lo tanto no hay ATP. Ahora sí, siguiente pregunta, Valeria, es ¿cómo quedan o qué le pasaría al ciclo de Krebs? Pues no se llevaría a cabo. No se lleva a cabo. ¿Por qué no se lleva a cabo el ciclo de Krebs? Porque las coenzimas no están oxidadas, sino que están reducidas. Y no hay quien alimente el ciclo de Krebs. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, doctora, yo tengo una duda. No sé si tenga mucho que ver, pero cuando se genera resistencia a los antibióticos, ¿es porque ya les cuesta más trabajo inhibir los complejos o eso es otra cosa aparte? O sea, cuando tú generas, tú por ejemplo llegas e inhibes aquí, al complejo 1, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pareciera que, esa resistencia al antibiótico es, aun cuando te lo tomes, ya no es capaz de poder inhibir en esa zona. O sea, la resistencia es, si afectaba al complejo 1, ya empieza a disminuir esa actividad. O sea, ya no es tan capaz tu antibiótico de poder inhibir el complejo 1. Entonces, la idea es que no nada más le estés pegando aquí, sino que si te duele, por ejemplo, tienes una infección en la garganta, tomes un antibiótico que le pegue aquí, ¿sí? E inhibes. La siguiente vez que tengas una infección, tomes un antibiótico que le pegue al complejo 3. Y así te vas. ¿Para qué? Porque después lo que va a suceder, luego regresas y tomas el antibiótico del complejo 1. Si nada más le estás pegando aquí, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya no eres capaz de poder inhibir el sistema. O sea, como que el sistema o nuestro organismo crea una especie de defensa, ya no permite esta inhibición. Eso es lo que le llama la resistencia. Ya no hay respuesta. Entonces la idea es que les vayas cambiando a los blancos. ¿Qué problema tenemos aquí? Con el consumo excesivo de antibióticos, que le pegas a esta que es patógena, pero también le pegas a la que no es patógena, que son las de la flora habitual. ¿Qué función tienen las de la flora habitual? Justamente eso. La de la flora habitual, si estás bien alimentado y tienes una dieta ideal, ¿qué significa eso? Que tienes una flora bacteriana ideal. ¿Para qué sirve esa bacteria? Esa bacteria sirve para defenderte contra patógenos. O sea, ella está colonizando toda la membrana del intestino y sirve para defenderte de patógenos. Entonces, cuando entra un patógeno, por ejemplo, la gente que se enferma mucho del estómago trae un problema de flora bacteriana. ¿Ok? Por ejemplo, ¿para qué más sirve? Ellas mismas te metabolizan parte de la dieta y productos de esos compuestos de la dieta, los metabolitos de esos compuestos de la dieta, se saben que tienen mayor beneficio a la salud. Por ejemplo, el jugo de granada. El jugo de granada trae un compuesto que si se puede absorber tal cual, es el compuesto fenólico. Pero la idea es que no se absorbe el compuesto fenólico, que llegue a las bacterias del intestino grueso para que las bacterias del intestino grueso lo metabolicen y generen un compuesto que tiene un impacto sumamente importante para cáncer de próstata. ¿Quién lo produce? La bacteria intestinal. Pero si tú tomaste mucho antibiótico, ¿qué va a pasar con tus bacterias intestinales? ¿No tienes? ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí? Ok, vamos a ver este ejemplo. Les dicen, aquí esta persona está intoxicada con cianuro. Aquí está el cianuro. ¿En qué complejo está inhibido? ¿Qué complejo está inhibido? El citocromo D3.
Sería el último. ¿Ok? Entonces, llega NADH y entrega sus electrones y hasta aquí, ¿qué pasaría? Fíjense bien, es el último, o sea, le pega al último. ¿Ok? Entonces les dice que es capaz de poder, aquí, ¿qué tendríamos? Es capaz, está bloqueado aquí. Entonces llega NADH, ¿le puede entregar sus electrones al complejo 1? Vamos iniciando el bloqueo de cianuro. ¿Llega NADH, le puede entregar sus electrones al complejo 1? Sí. Sí, se los puede entregar. Sí. Él a coenzima Q a complejo 3 y 3. ¿A quién? A nadie, porque está inhibido. A nadie porque está inhibido. Entonces, ¿qué va a suceder? No puede entregar sus electrones y por lo tanto, ¿cómo queda el complejo 3? ¿Oxidado o reducido? ¿Cómo quedaría el complejo 3? Reducido. Queda reducido el complejo 3. Llega NADH, le entrega sus electrones al complejo 1. ¿1 a quién? A nadie. A nadie. ¿Cómo queda el complejo 1? Reducido. Queda reducido. Y ahora sí, tenemos reducida toda la cadena. Estamos intoxicados con cianuro. ¿Ok? ¿Es intoxicación con cianuro? ¿Qué problema vamos a tener? Si estamos intoxicados con cianuro, ¿qué le pasa a toda la cadena transportadora de electrones? Está reducida. Está reducida, ¿no? ¿Qué pasaría a la fosforilación oxidativa? No se lleva a cabo. No se va a llevar a cabo. No se va a llevar a cabo. Y entonces, ¿qué va a suceder? No se lleva a cabo la cadena transportadora de electrones ni se lleva a cabo la fosforilación oxidativa. Si estamos intoxicados con cianuro, ¿qué síntoma deberemos de tener? Fatiga y cansancio. Es cansancio, ¿no? O sea, nos vamos a sentir cansados, ¿ok? Bien, ¿qué vamos a hacer cuando ya nos dimos cuenta que nos estamos intoxicando con cianuro? Ok, lo que vamos a hacer es, vamos a evitar esa fuente de intoxicación con cianuro. Pero ¿cómo le hago si ya finalmente el individuo tiene bloqueado todo esto? Le voy a dar citocromo C exógeno, ese es un tratamiento. Si le doy citocromo C exógeno, ¿qué va a pasar con los electrones? ¿Qué sucedería aquí? ¿Qué entienden? ¿Se lo podría entregar al que le dio? Se lo va a entregar ahora los electrones a lo que le di. ¿Qué pasaría con toda esta parte de aquí? Se va a desfogar. Pero ¿qué pasaría con toda esta parte de aquí? ¿Cómo quedaría? ¿Oxidada o reducida? Reducida. Reducida. Pero no importa. ¿Por qué no importa? Porque esta por lo menos ya está funcionando. No funciona la última parte y me dejaría de traslocar, me va a dejar de traslocar 2 protones por lo menos. ¿Ok? 2 protones por lo menos. Pero estos protones de aquí sí se están traslocando y puedo hacer fosforilación oxidativa. ¿Sí está claro? Entonces sería con 8 protones en vez de los 10 que generalmente se hace. Eso es lo que estaría pasando. En vez de estar trabajando con 10, estaría trabajando con 8. ¿Ok? ¿Y eso qué tiene como consecuencia? ¿Simplemente menos energía? O sea, tengo menos energía, pero tengo más de que antes de dar el tratamiento. Antes de dar el tratamiento no generaba nada. Pero ahorita ya trasloco 8 protones, por lo tanto, ¿cuántos ATPs voy a generar? 2. Y antes no estaba generando, cuando estaba intoxicada, ninguno. ¿Hasta cuándo voy a dar el tratamiento? Todas estas proteínas tienen tiempo de vida media. ¿Hasta cuándo voy a dar el tratamiento? Hasta que todas estas proteínas ya haya proteínas nuevas. ¿Sí? O sea, voy a seguir dando citocromo C hasta que las proteínas nuevas estén ya funcionando adecuadamente. ¿Ok? Fíjense bien aquí algo interesante. Tengo antimicina A y antimicina A bloquea en medio. ¿Sí? Va a bloquear entre citocromo 1 y citocromo 3. ¿Cómo me va a quedar toda esta parte del lado izquierdo? ¿Oxidada o reducida? Reducida. Reducida. ¿Cómo me va a quedar la del lado derecho? Oxidada. ¿Qué voy a hacer si yo tengo una dosis muy alta de antimicina y quiero recuperar las células? ¿Qué hago? Fíjense bien. Le doy ferricianida y desfoga aquí electrones. ¿Qué lanza? 4 protones. ¿Sí? Le doy ferricianida y entonces aquí saco los electrones de este complejo. ¿Sí más o menos me entendieron?
¿Sí? Ahora, ¿qué hago con todo lo que tengo acá adelante? Le administro ascorbato y entonces le cedo electrones y puede funcionar el último complejo. ¿Quién no funcionaría? El complejo del medio, pero me va a funcionar complejo 1 y complejo 4. ¿Dudas, jóvenes? Yo tengo una duda, este nada más es un caso específico para cianuro, ¿verdad? No significa que siempre vamos a usar los mismos antibióticos para todo y la cadena respirativa. No, o sea, no, por ejemplo, aquí este ejemplo fue para cianuro. Vamos a suponer que yo tomé, o sea, que me intoxiqué con antimicina, un antibiótico, que tomé mucho más antibiótico de lo que debería de tomar. Cuando incremento las concentraciones y tengo concentraciones muy elevadas en mi organismo, en mi cuerpo, no solamente estoy matando bacterias, empiezo a bloquear la cadena respiratoria de mis células. Y ahí sí me meto en un problema. Acuérdense, yo la concentración de antibiótico que tomé es muy baja para mis células. Pero si incremento la concentración, le puedo pegar a mis células. ¿Y dónde le pego a mis células? Pues es una especie de intoxicación, ¿no? ¿Qué hago yo para poder bloquear? Y entonces otra vez, ¿qué síntoma voy a tener? Muchísimo cansancio. Mucho cansancio, no está funcionando la cadena respiratoria y no solamente es el cansancio. No hay ATP para hacer síntesis de compuestos, ¿ok? ¿Y para qué quiere hacer síntesis de compuestos? Por ejemplo, no hay ATP para hacer síntesis de proteínas. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hago? Yo necesito darle un tratamiento a mi organismo para que recupere algo mientras se cubren o se cumplen los tiempos de vida media de esta proteína donde se pegó y se sintetice nueva proteína. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le doy ferricianida y le doy ascorbato de tratamiento. ¿Sí está claro? Vale. ¿Sí? Ok. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Cómo vamos? Entonces puedo llegar a bloquear la fosforilación oxidativa también. O sea, puedo llegar a bloquear, o sea, funciona muy bien la cadena transportadora de electrones, pero puedo llegar a bloquear la fosforilación oxidativa y entonces puedo obtener poca energía, puedo obtener nada de energía. ¿Cómo voy a estar funcionando? Como si fueran procesos de fermentación. ¿Cuánta energía tengo en los procesos de fermentación? Básicamente 2 ATPs por glucólisis. ¿Cuántos ATPs? Ahora, háganme la cuenta ustedes ahorita. Yo tengo una glucosa. Esa glucosa me va a generar 2 piruvatos y cada piruvato me genera una acetilcoenzima A. ¿Cuántos ATPs me genera la fermentación aeróbica? ¿Me lo buscan, por favor? ¿Me lo hacen, por favor? De glucosa a piruvato, ¿cuántos NADHs produje? ¿Lo recuerdan? ¿Cuántos NADHs? ¿Eran 3? No. O sea, son 2 NADHs. O sea, eran 2, se generan 2 gliceraldehídos, 3 fosfatos. 2 gliceraldehídos, 3 fosfatos. ¿Ok? 2 gliceraldehídos, 3 fosfatos. Y entonces a partir de ahí todo es en 2. Por lo tanto, ¿cuántas serían? ¿Cuántas serían? 6, ¿no? No, 6. otra vez. Son Serían 2 2. gliceraldehídos, 3 fosfatos. 2 gliceraldehídos. A partir de ahí son 2 reacciones. Si tengo 2 gliceraldehídos, ¿cuántos NADHs van a entrar? 2. 2. ¿Cuántos NADs van a entrar? 2. ¿Cuántos NADHs voy a obtener? 2 también. 2 también. ¿Sí? Tengo 2 NADHs. De piruvato a acetilcoenzima A vuelve a generarse otro NADH. ¿Cuántos piruvatos tengo? ¿Cuántos piruvatos obtengo a partir de la glucólisis? 2. 2. O sea, no podemos saber impares porque todo es de 2 ya. Todo es de 2. ¿Sí? ¿De cuántos piruvatos estoy hablando que vamos a obtener? 2. 2. Ok. Voy a tener 2. 2 piruvatos, 2 acetilcoenzimas. Luego ese acetilcoenzima entra al ciclo de Krebs. ¿Sí o no?
¿Cuántas? ¿Cuántas vueltas va a dar? O sea, ¿cuántas vueltas voy a tener en el ciclo de Krebs? ¿Cuántos acetilcoenzimas tengo? 2. ¿Cuántas vueltas voy a dar? 2. Ok. ¿Cuántos NADH, FDH y GTP voy a tener por vuelta? 3 NADH y 1. Ok, saquen las cuentas. Serían 6 NADH, 2 FADH y 2 GTP. Sí, pero quiero el total. Sí, 2 vueltas serían, o sea, por vueltas 3 NADH, entonces son 2 vueltas, son 6 de NADH, ¿no? Ok. Sáquenme los datos. O sea, yo quiero en ATPs. De GTP serían 2 también. Por eso díganme cuánto es el total. Serían 6 NADH, 6 NDH y 2 GTP. No lo sé, pero yo les estoy pidiendo los ATPs. Yo no les estoy pidiendo coenzimas jóvenes, les estoy pidiendo ATPs. ¿Sí entienden lo que están haciendo? Clemente, lo estás haciendo. Con 8 ATP. O sea, lo último que, lo que nos va a liberar el ciclo de Krebs, ¿no? No es lo último, porque viene desde la glucólisis. Les estoy preguntando que una glucosa, ¿cuántos ATPs genera? Okay. Esa fue mi pregunta, ¿no? Sería en total 6. ¿Son 4? Totales. Juan Carlos, ¿cuántos te dieron? 6 en total. ¿Cómo crees, Juan Carlos? Si en la pura glucólisis generé 2 NADH, en la pura glucólisis. O sea, dije oxidación completa, jóvenes. Hasta ciclo de Krebs. Es que en el ciclo de Krebs ahí se acaba. Los 2. No, ¿cuáles 2? Maestra, un NADH son 2.5 moléculas de ATP. 2.5 moléculas de ATP. Entonces son 2, son 5 moléculas. A ver, jóvenes. De glucosa piruvato, ¿cuántos NADH generé? 2. Ahí ya cuántos son. 5. Ok. Luego ese piruvato entró a la matriz mitocondrial. ¿Ok? Y en la matriz mitocondrial de piruvato pasó a acetilcoenzima y generó NADH. ¿Cuántos piruvatos obtuve de una molécula de glucosa? 2. 2. Ok. Díganme cuántos ATPs ya tengo ahí otra vez. Si tengo 2 piruvatos. 5. ¿A cuántos llevo? 10. 10. Y luego ese acetilcoenzima que me alimenta. Sí, claro. Ok. Luego. Y entonces, ¿cuántos acetilcoenzimas tengo? 2. ¿Y luego qué hago? Ya tendremos otros 5 de ATP. O sea, luego, ¿cuántos NADH genero por vuelta? 3. Van a ser 2 vueltas. 6. Por 2.5, ¿cuánto es? 15. 11. 15. 15. Pongan los 15 ahí. Más 15. 25. No. 25. Ahí ya llevas 25. Ya, o sea, ya llevamos 25, pero ¿cuántos FDHs podemos obtener? 1. 2. 1, pero son 2 vueltas. 2. ¿Cuántos ATPs vamos a sumar? 3. 3 más. ¿Y luego cuántos GTPs obtenemos por vuelta? 1. ¿Cuántos ATPs vamos a tener? 2. Ok, díganme en total, ¿cuánto es? Eso fue lo que les pregunté. 30. 30. ¿Le salen 30? Sí. Ajá, ¿cuántos ATPs obteníamos de la glucólisis directamente? 10. No, ATPs como tal. 6. No, jóvenes. Entraban 4 y salían, 2, porque entraban 4 y salen 2. y salen
Salen 4 y entran 2, ¿no? En total eran 2. Sí. Más 2 esos de la glucólisis, ¿cuántos ATPs me genera una oxidación de glucosa? ¿Cuántos me genera? 35. No. A ver, hasta hace rato llevábamos 30, ¿no? Habíamos llegado a 30. Son 30. En la glucólisis salen 4 y entran 2. ¿Cuánto es el total? 2. 30 más 2. 32. 2. 32, eso fue lo que les tuvo que haber dado, ¿sí o no? Sí. O sea, a ver, producto de la glucólisis, ¿qué es, jóvenes? 2 NADH y 2 ATPs. ¿Sí? 2 NADH y 2 ATPs, así era la glucólisis, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ok. Luego, este piruvato se transforma en acetilcoenzima A. ¿Vamos bien? Ese piruvato se transforma en acetilcoenzima A. Ahí de piruvato acetil, ¿qué genero? ¿Qué generaba? Carlos Emilio, ¿qué generaba? NADH. ¿Cuántos piruvatos voy a alimentar en el ciclo? 2. ¿Cuántos piruvatos traigo? 2. 2. ¿Cuántos NADH voy a producir? 2. 2. Muy bien. ¿Cuántos acetilcoenzimas me van a alimentar el ciclo de Krebs? 2. Sí. O sea, ¿cuántas vueltas del ciclo de Krebs voy a dar? 2. 2. Por vuelta son 3 NADHs, un FADH y un GTP. Si son 2, ¿cuántos NADHs voy a generar? 6. ¿Cuántos FADHs? 2. ¿Cuántos GTPs? 2. 2 igual. Y ahora sí, le salen las cuentas y eso tiene que dar un total de 32 ATPs. ¿Está claro, jóvenes? Chicos, ¿están entendiendo lo que les estoy diciendo o están perdidos? No, sí. ¿Vamos Sí, bien entonces? ¿Ok? ¿Todo bien? Bien, vamos a ver un video de la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, por favor.
¿Le entendieron? ¿Entendieron de qué va la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Yo tengo una duda. Lo que era ahí el citocromo, no, era con citocromo oxidativo, creo. Esos son los complejos, ¿no? Ese es que, perdón, se me... Permítanme. Esos son los complejos. O sea, Que venía con otro nombre. los complejos son, o sea, los que están ese citocromo C o que le llama citocromo C oxidasa, ese es el complejo. Citocromo C solo es el que se mueve a través de la membrana, ¿ok? Entonces les dije, ¿quiénes se mueven a través de la membrana? ¿Quiénes son las dos proteínas que se mueven a través de la membrana? ¿Lo recuerdan? Coenzima Q y citocromo C. Coenzima Q y citocromo C. Coenzima Q es también ubiquinona, ¿eh? Anótelo por ahí, por favor. Coenzima Q es también ubiquinona. Bien. Entonces, hemos visto hasta el momento, chicos, hemos visto glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Es lo que hemos visto hasta el momento, ¿ok? Entonces, si recuerdan, por ejemplo, habíamos comentado, les he comentado que rápidamente, Metzin, me dices por favor qué es lo que sucede cuando yo como un almidón. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el intestino? ¿Me lo recuerdas por favor? Lo tenemos que degradar porque nosotros no podemos degradar carbohidratos complejos, tenemos que pasarlos a carbohidratos simples. Y para eso usamos la enzima beta amilasa, alfa amilasa. La alfa amilasa, ¿y quién termina de degradarlo? La no me acuerdo, pero sí lo sé. Amilasa, ¿y quién más? Las glucosidasas. Las glucosidasas, amilasas y glucosidasas, ¿ok? Y después, ¿qué cosa hago, Axel? Una vez que lo absorbo, ¿qué cosa hago con esa glucosa, Axel? Del intestino va para el GLUT, si no me equivoco, era el GLUT. A ver, Axel, va para los diferentes tejidos u órganos, ¿sí? Va para los diferentes tejidos u órganos. Ahora sí, Axel, ¿qué hago con esa glucosa? Por ejemplo, ¿qué hago con ella en hígado? ¿Entrará directamente o necesitará de algún transportador? No, necesito un transportador. ¿Quién es ese transportador en hígado? Según yo era SGLT1. SGLT1 es de intestinos. David, ¿qué hago con cómo entra esa glucosa en hígado? GLUT2 la ayuda a entrar. GLUT2 ayuda a entrar ahí al hígado. Al páncreas, ¿cómo entra? ¿A través de qué transportador, Alejandra Venus? ¿Qué transportador usa en hígado, en páncreas? Mariana Ortiz. Igual el GLUT2 para entrar al páncreas. Entonces se utiliza en páncreas y se utiliza en hígado GLUT2. Entra la glucosa y entonces, ¿qué sucede en el páncreas? Carla Estrada, ¿qué sucede con esta glucosa en páncreas? A ver, jóvenes, les voy a pedir un favor. Nos faltan ya nada más 15 días para terminar el curso y les voy a pedir un favor que por lo menos estos 15 días los quiero bañados antes de entrar a clases o peinados, no sé cómo decirles. Si a los niños de kinder les piden uniforme, ustedes, ¿qué es lo mínimo que deberían de hacer? ¿Están ustedes, algunos de ustedes ahorita todavía en pijama, todos, les voy a pedir que por lo menos por respeto a sus compañeros se quiten la pijama, se bañen, no, ya entiendo que a lo mejor bañarse es mucho pedirles, pero les voy a pedir de favor que por lo menos se arreglen tantito antes de presentarse. Nos quedan 15 días. ¿Por qué es importante esto, jóvenes? Por respeto a sus compañeros y por respeto a mí también. Pero lo más importante de todo, jóvenes ya van a regresar a clases y no creo que vayan así.
Entonces ya se van a ir acostumbrando. Les pido de favor que para la próxima clase se peinen. Se pongan agua y se peinen. ¿Por qué es importante eso, jóvenes? Se están durmiendo, están en la cama. Están en la cama y se están durmiendo. Les voy a pedir, y bueno, les agradezco muchísimos de ustedes, que hay algunos de ustedes que hasta peinados están y seguramente están hasta perfumados. Pero les voy a pedir, nos faltan 15 días. ¿Se bañan? Un día antes si quieren, un día antes, porque además se les nota que tienen 3 días sin bañarse. Y el problema no es que los quiera bañados porque no los estoy oliendo. El problema es que se me están durmiendo, entonces no sé si necesitan agua o necesitan algo para poderse despertar. ¿Sí vamos bien? Ok. Bien, esa glucosa, Carla Estrada, esa glucosa que entra al páncreas, ¿qué pasa con ella? ¿No sería que alimenta la glucólisis? No, en páncreas alimenta la glucólisis. Y luego, ¿qué sucede con la glucólisis? Juan Eduardo, ¿qué sucede? Pues libera ATP y de la glucólisis puede pasar el ciclo de Krebs. Ok, pero no libera, hace glucólisis. ¿Qué sigue de la glucólisis? De la glucólisis son 2 piruvatos. Dime qué sigue, de qué vía metabólica sigue. El ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs y luego... La cadena respiratoria. Cadena respiratoria y luego... La fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa, ¿ok? Entonces es glucólisis, cadena respiratoria, glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. ¿Qué cosa se me va a elevar? La insulina. No, ahí. En todos esos metabolismos, ¿qué se me va a elevar? ¿El ATP? El ATP. Ahora sí. Clemente, ¿y qué con que se me eleve el ATP? Energía. Ok. Sí. ¿Luego? O sea, ¿qué hago con ese nivel elevado? Bueno, pues pues los usamos o se almacenan una de dos, ¿no? Bueno, pero se almacenan como triacilglicéridos. David, ¿me puedes recordar, por favor, para qué sirven esos niveles elevados de ATP? Pues depende pues si hay niveles elevados o bajos de ATP. Estoy en células beta pancreáticas, David. No sé, maestra. Ok. Melissa. ¿Empezamos la síntesis de compuesto? O sea, estamos en el páncreas, Melissa. En el páncreas sintetizamos insulina. Ok, sintetizamos insulina. ¿Y qué más hacemos? ¿Qué es la primera señal que hacemos? ¿Sabes qué es, Mariem? La primera señal, o sea, bueno, por ejemplo, sé que cuando se eleva los niveles de ATP, primeramente, pues, me acuerdo que se inhiben ciertos procesos metabólicos como la glucólisis, pero no sé si se refiere a que al momento de que metemos, o sea, que se eleva la cantidad de insulina, logramos que se trasloque el GLUT4 para que entre la glucosa. No. Bruno Méndez, ¿está bien lo que me está diciendo Melissa? ¿Hay GLUT4 en páncreas, Bruno? Según yo, no. Según yo, nada más está en los tejidos. Los músculos, por ejemplo. Ajá, en músculo. ¿Y en dónde más, Bruno? En la sangre, ¿verdad? En los rojos. Caray, entonces no me acuerdo. Valeria, ¿en dónde está GLUT4 dependiente de insulina? ¿En qué tejidos? En tejidos musculares y tejido adiposo. En tejido muscular y en tejido adiposo. Ok, ¿me puedes decir ahí qué sucede en páncreas? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo en páncreas? ¿Me puedes comentar qué recuerdas? O sea, ¿esos niveles elevados de ATP para qué sirven? No sé si estoy segura, pero para secretar insulina. Para secretar insulina. O sea, esos niveles elevados de ATP sirven para poder secretar insulina. ¿Ok? ¿Para qué más sirven esos niveles elevados de ATP? Para síntesis de insulina. O sea, aquí está, y lo pueden ver ustedes en pantalla. ¿Qué dice la pantalla?
¿Qué cosa dice la pantalla? Cuando yo consumo glucosa, ¿qué significa postprandial? Cuando después de haber comido. ¿Qué les dice? Después de haber comido, ¿qué cosa voy a hacer? ¿Qué dice aquí? Voy a liberar insulina ¿de dónde? De las células beta pancreáticas. De las células beta pancreáticas. ¿Qué cosa tengo que hacer para poder liberar insulina de las células beta pancreáticas? ¿Qué tengo que hacer? Comer. Comer. Y luego después de comer, ¿qué hago? Absorción. Hago absorción. ¿Y luego qué sigue? Después de absorción. Generación de energía. No, pero a ver, absorbo. Y después de absorber, ¿qué hago con esa glucosa? La distribuyo, ¿sí o no? Distribuyo esa glucosa. ¿En dónde la distribuyo? En los diferentes tejidos u órganos. Pregunta, ¿al hígado le entra directamente esa glucosa, Karen Villasana? No, necesito un transportador. Ok, ¿quién es el transportador? GLUT2. Ok, Alejandro Ojeda, al páncreas. Necesita, no, GLUT4. Irving, ¿es correcto? ¿El páncreas necesita GLUT4? No, también necesita GLUT2. GLUT2. Mía, ¿quién necesita GLUT4? Tejido muscular y adiposo. ¿Y ese qué características tiene ese tejido, Mía? O esas células. ¿Qué significa ese GLUT4? ¿Qué características tiene GLUT4? No, los receptores de insulina. Ok, pero o sea, ¿qué significa entonces? ¿Se necesita o no insulina para poder transportar glucosa? ¿Qué entiendes tú? Sí, porque necesitamos la insulina para desencadenar la translocación del GLUT4. Son tejidos dependientes de insulina para poder transportar glucosa. Ok. Alejandra Lamadrid, entonces, qué necesita el páncreas para poder secretar insulina? Hace glucólisis, bueno, glucosa, hace glucólisis, se le va al ATP y con eso se hace la... A ver, ¿nada más hace glucólisis y con eso tiene para poder elevar los niveles de ATP? No, hace glucólisis, ciclo de Krebs, luego la cadena respiratoria. ¿Y luego? La fosforilación oxidativa se hace... La fosforilación oxidativa, ¿ok? ¿Dónde se eleva la fosforilación oxidativa? En las células pancreáticas. En las células, ¿dónde se eleva, se incrementan los niveles de ATP en las células beta pancreáticas, ¿ok? ¿Sí? Y entonces, esos niveles de ATP, Andrea Hernández, ¿para qué sirve? ¿Cuál, perdón, es que estaba anotando? Esos niveles elevados de ATP en las células beta pancreáticas, ¿para qué sirven? Para sintetizar y secretar insulina. Para sintetizar y secretar insulina. Alejandra, ¿a dónde se va esa insulina? ¿Yo, maestra, o cuál Alejandra? Alejandra Venus, perdón. ¿A dónde se va esa insulina? No sé, maestra. Dana Cabrera. Se va al tejido muscular y adiposo. Por ejemplo. ¿Y para qué serviría en tejido muscular y adiposo, Melissa Balcázar? Pues no lo sé. Marali. Para que pueda actuar como señal y el GLUT4 vaya a la membrana y entre la glucosa. Ok. Se vaya a la membrana y puede entrar a la glucosa. Entonces, el tejido adiposo y el tejido muscular sirve para que se vaya a la membrana y pueda entrar la glucosa. ¿Ok? ¿Ok? Adriana, ¿y nada más servirá para eso? ¿Qué otras funciones tiene la insulina? ¿Qué otras funciones tendrá la insulina?
Recuerdo que también sirve para la síntesis de glucógeno. Sirve para la síntesis de glucógeno, ¿ok? Serviría para la síntesis de glucógeno. ¿Ok? Siguiente. ¿Para qué más serviría? ¿En dónde se lleva a cabo la síntesis de glucógeno? En músculo y tejido, en músculo y en hígado. ¿Me pueden decir, por favor, los días que quedó la clase? ¿Clase? La extra que vamos a tener. Pues es que nos dijo que iba a checar eso en la mañana. No. O sea, ahorita ya queda así, que en dado caso que en semana se agenden los seminarios, ya les diría que no. Ahorita tentativamente así quedaría. Era el viernes, creo, de 5 a 7, creo. O el miércoles de 7 a 9. ¿Miércoles? De 7 a 9. Es que miren, les pido una disculpa y ustedes son los más afectados de todos por todos los puentes que tuvimos. Entonces, nunca me había pasado esto. O sea, es la primera vez que me afecte, que no puedo terminar el programa, pero todos los puentes coincidieron con ustedes. Bueno, coincidieron con ustedes y coincidieron con el otro grupo, que fueron los puentes del día viernes. Entonces, miércoles de 7 a 9 de la noche y el miércoles de 7 a 9 y el viernes de 5 a 7, creo. 5 a 7. Maestra, ¿esos horarios son para las clases extra o los exámenes? Para las clases extras. ¿Sí? Fíjese, es que me faltan como 10 temas todavía con ustedes y me faltan 2 exámenes. Entonces no sé cuándo vamos a acabar. Bien, glucogénesis, síntesis de glucógeno. ¿Cuándo vamos a hacer glucogénesis? Cuando estemos en una condición de abundancia. ¿Cuándo vamos a hacer síntesis de glucógeno? En una condición de abundancia. ¿Ok? Tengo una duda. Ajá. Cuando preguntó cuando había altos niveles de ATP, recuerdo que había mencionado que se cerraban los canales de... Se cierran los canales de potasio y se abren los canales de calcio. Ok. ¿Sí? ¿A eso se le llama despolarización de la membrana? A eso se le llama despolarización de la membrana. ¿Y eso sucede cuando preguntaban lo de las células pancreáticas o sucede en general? Eso sucede, es que en realidad la señal para poder liberar calcio y para poder la señal para liberar insulina y para sintetizar insulina es calcio. Okay. O sea, calcio es el segundo mensajero para poder hacer síntesis de insulina y para poderla liberar. Ok. ¿Sí? Gracias. Jóvenes, ¿sí saben ya que van a vacunar a todos sus maestros esta semana? No, pero felicidades. Nos manda una foto. No, yo ya me vacuné. O sea, les estoy diciendo, antes. El resto de sus profesores que no se han vacunado los van a vacunar esta semana. No nos han dicho nada. Puede ser que igual regresen este semestre, a finales, o qué sé yo. Pero esperemos que no. A todos esta semana. O sea, todos tienen su cita esta semana. Entonces hay posibilidades que igual, no lo sé, pudieran regresar ya. Entonces, o sea, en 7 días, 8 días por lo menos. Bueno, y bueno, yo llevo nada más una vacuna, me falta una segunda. Al resto, los profesores que no se han vacunado, les van a poner una sola dosis. Y solamente entiendo yo que son 7, 8 días para que estén completamente inmunizados. Entonces, muchos de ellos tienen cita mañana y el miércoles. Entonces, o no sé qué días. Pero ya estarían, a lo mejor, habría posibilidad de que pudieran regresar. ¿Sí? Así como pusieron las reglas para las primeras vacunaciones que querían que hoy los vacunaran y mañana regresaran, que estaba totalmente fuera de lugar, aunque no estuvieran inmunizados, habría posibilidades que ya regresaran. No sé si sus profesores y ustedes, los profesores y ustedes también, pero bueno, habría que ver qué decisiones se toman. Pero lo que sí es seguro, ¿cuál es la noticia? Sí la saben, ¿verdad? Que ya es presencial, usted como estén vacunados o no es presencial el siguiente semestre. En el pero completamente. Ya es presencial el siguiente semestre. Eso es una noticia. Acompáñenme a buscar lugar. O sea, no sé si todos, poquitos, no lo sé, pero es... Con conocerla soy feliz. ¿Eh? Con conocerla soy feliz. ¿El qué?
Con conocerla soy feliz. ¿Conocer qué? A usted. Ah, muchas gracias. No sé quién dijo. Su admirador. Ok, pero no sé quién es el admirador. No supe. No lo sé. Seguiré siendo secreto. Ok, muy bien, muchas gracias. No, yo ya no les vuelvo a dar clases, jóvenes. O sea, ya no vuelvo a dar clases a ustedes. O sea, seguramente nosotros sí ya no nos vamos a conocer. Yo ya no vuelvo a darles clases, pero lo que sí es seguro es que el siguiente semestre regresan de manera presencial. Entonces, eso yo creo que les debe dar muchísimo gusto, jóvenes, pueden entrar ya al laboratorio, es lo mejor creo que les puede pasar. Y nada más lo último, no sé si ya les había platicado, jóvenes, no se desanimen, o sea, en realidad, para ustedes sería prácticamente un año perdido, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Para el laboratorio? Sí, un año. Claro. Sí. No se desanimen, jóvenes. Lo que pueden hacer ahorita es empiecen a buscar, o sea, si se sienten creo que les van a buscar alternativas para que se recuperen. Si no es así, busquen estancias en laboratorios. Cuando ustedes regresen a la facultad y regresen a la facultad, busquen estancias en laboratorios para ver si puedan recuperarse más fácilmente. Hay muchos muchachos, hay algunos estudiantes, por ejemplo, ahorita con los de cuarto semestre que se sienten en desventajas, pidieron estancias de verano. Entonces, los de cuarto semestre están pidiendo estancias de veranos, ya están abiertas, incluso muchas estancias ya se cerraron, pero si ustedes se sienten en desventaja cuando regresen, jóvenes, intenten buscar estancias en laboratorio. En laboratorios de investigación. ¿Para qué les va a contar? Para nada. Pero si se sienten en desventajas, jóvenes, eso les va a ayudar muchísimo. Entonces, bueno, la mejor noticia que pueden tener es que ya van a regresar de manera presencial y eso va a ser una enorme ventaja para ustedes por los laboratorios. No sé si los van a hacer regresar este semestre. No llego a tanto. Mi información no llega a tanto, pero ya les puedo decir que ya van a regresar. Bien, síntesis de glucógeno, ¿dónde se lleva a cabo? ¿En dónde les dije que se lleva a cabo la síntesis de glucógeno? En músculo hígado. Ok. ¿Cómo se llama esa vía? Glucogénesis. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Cuando hayamos comido. Glucogénesis. Cuando hayamos comido vamos a hacer la vía de la glucogénesis. ¿Quién induce la vía de la glucogénesis? La insulina. ¿Sí? La insulina induce la glucogénesis. Ok, cuando estemos en una condición de ayuno vamos a hacer glucogenólisis. ¿Quién induce glucogenólisis? Adrenalina o glucagón. ¿Ok? Bien, vamos a ver lo siguiente. Entonces, fíjense bien qué sucede. Entra glucosa y ya inhibimos glucólisis. ¿Por qué vamos a inhibir glucólisis, jóvenes? Porque ya tenemos suficiente energía. Vamos a inhibir glucólisis. Tenemos suficiente energía e inhibimos glucólisis. ¿Qué hace que se inhiba la glucólisis? Recuerdan que en el ciclo de Krebs vamos a generar citrato. Cuando haya mucho citrato, ahorita lo vamos a ver, pero cuando haya mucho citrato vamos a inhibir una enzima que se llama fosfofructoquinasa. Fosfofructoquinasa. Cuando haya mucho citrato se inhibe la fosfofructoquinasa. ¿A qué le suena? ¿Qué hace esa enzima? Díganme de dónde a dónde ¿qué cosa hace esa enzima? Adiciona un grupo fosfato. ¿A quién? Fosfofructoquinasa. ¿La fructosa? A la fructosa. La fosfato. ¿A quién? A la fosfato. A la fructosa fosfato. Entonces, es la enzima que participa de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, va a inhibir eso y va a hacer, y ahorita lo vamos a ver, que se empieza a acumular glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato va a pasar a glucosa 1-fosfato. ¿Sí? De glucosa 1-fosfato, cada glucosa tiene que ser activada por otro nucleótido que se llama UTP. Cada glucosa va a ser fosforilada por otro nucleótido que es un UTP. ¿Qué hace este UTP? Va a dar energía necesaria para que cada glucosa lleve suficiente energía y poderla pegar al glucógeno. El glucógeno, recuerden, jóvenes, que es una molécula muy compleja. El glucógeno es una molécula muy compleja que tiene muchas ramas. ¿Lo recuerdan? Bien. ¿Qué vamos a hacer? En cada ramita vamos a adicionar glucosas. ¿Cómo se adicionan las glucosas? Activadas por UTP. Cada glucosa se activa por UTP
Y entonces este UTP da la energía para poder pegar en todos los extremos a las glucosas, ¿sí? Y finalmente vamos a producir glucógeno. Bien, ¿qué les estaba comentando yo ahorita? El citrato que está en el ciclo de Krebs, lo vamos a empezar a elevar cuando hacemos glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Citrato lo vamos a activar. Este citrato se va a elevar y entonces este citrato inhibe a la fosfofructoquinasa. A ver, pónganme atención y ahorita anotan, por favor, vean la pantalla. Este citrato hace que se inhiba la fosfofructoquinasa. La fosfofructoquinasa pasa de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. ¿Qué se empieza a acumular, jóvenes? Fructosa 6-fosfato. Como esta enzima de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato es muy reversible, ¿qué se acumula? Glucosa. Se va a acumular glucosa 6-fosfato. ¿Sí me entendieron, jóvenes? Sí. ¿Todos hasta aquí entendieron? ¿Sí? Bruno, como que no dice si sí o no. ¿Sí entendiste? Sí, maestra. Ok. Valeria, ¿entendiste? Andrea, Hernández. Ok. Se empieza a acumular glucosa 6-fosfato y la voy a desfogar a la glucogénesis. Una vez que la glucosa está en la célula, la fosforilo para poderle conferir una carga negativa y no dejarla salir. ¿Sí? Una vez que la glucosa está entonces como aquí está fosforilada no se puede salir. Se desfoga hacia la síntesis de glucógeno. ¿Ok? Se desfoga hacia la síntesis de glucógeno. Bien. ¿Qué voy a hacer entonces? La glucosa 6-fosfato, le voy a cambiar de posición el grupo fosfato de la posición 6 a la posición 1. Entonces voy a generar glucosa 1-fosfato. Fíjense bien, jóvenes, si nosotros lo hiciéramos acá in vitro, en una caja, la síntesis de glucógeno, nos costaría mucho trabajo. Pegar las glucosas a los extremos de las ramas de glucógeno es muy complicado. Aquí está, miren, aquí está el glucógeno y hay que pegar glucosa aquí, glucosa acá y glucosa en todas las ramas. Pegar estas glucosas requiere muchísima inversión de energía. ¿Sí está claro? Bueno, yo tenía entendido otra cosa, que era como más fácil pegarlas a los extremos, ya que, bueno, toda la cadena está unida por uniones de glucósidos de 1 a 4 alfas, y el último al extremo era el único que estaba unido de 1 a 6, ¿no? O sea, de 1 a 6, para unir las demás cadenas. No, es que todas, no, Clemente, todas, o sea, el que tú pegues algo, la síntesis de compuestos, o sea, el pegar cosas a algo, siempre es muy complicado, siempre. Y justamente glucógeno es eso. En todos los extremos que encuentras, tienes que pegar glucosas. Cada glucosa que pegas requiere muchísima energía. Y aquí, ahorita, eso que me estás comentando, aquí lo vamos a ver. Cada glucosa la tienes que activar. ¿Qué significa eso? Para que la puedas pegar necesitas invertirle muchísima energía. ¿Para qué? Para que esa energía, ella permita que se pegue. Cuando ella se pega, entonces inviertes energía. ¿Quién da esa energía? UTP. Toda glucosa que entre tiene que ir activada por UTP. Aquí podemos ver qué es UTP, es una especie de ATP. El UTP se hidroliza, y entonces vamos a generar UDP, glucosa, ¿sí? UDP, glucosa, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener entonces que cada glucosa la vamos a activar por UTP. Fíjense bien lo que vamos a hacer. El UTP lo vamos a hidrolizar a UMP más pirofosfato. David, ¿me vas entendiendo? Sí, maestra. UMP más pirofosfato. Ok. Ese pirofosfato fíjense bien, ya aquí utilicé un enlace, pero el pirofosfato lo vuelvo a romper para que me dé otro enlace. Con todos esos dos enlaces de alta energía, voy a generar UDP glucosa. ¿Sí? Genero UDP glucosa. Ok, ¿por qué UDP? ¿Por qué me queda como difosfato? Porque la glucosa venía con un fosfato. Entonces esta glucosa 1-fosfato se va a pegar al UMP que liberé de aquí. ¿Con qué se va a pegar? Con los dos enlaces de alta energía que usé de la hidrólisis del UTP. ¿Me entendieron esa parte, jóvenes?
¿Me podría repetir, maestra, por favor? UTP se hidroliza a UMP más pirofosfato. ¿Cuántos enlaces ya usé ahí? Uno. Pero luego, uno. Nada más porque rompía nivel, o sea, rompía aquí, jóvenes. O sea, nada más ahorita liberé uno porque rompía aquí. O sea, rompí, perdón, aquí. Aquí es uno nada más. Pero este pirofosfato que rompí aquí, lo vuelvo a hidrolizar. Ahora sí, ¿cuántos enlaces usé? Dos. Ese UMP es el que voy a pegar a la glucosa 1-fosfato y me va a dar UDP glucosa. Fíjense bien, aquí, jóvenes, a este nivel, ¿cuántos enlaces de alta energía tengo? 2. ¿Sí está claro, jóvenes? El de aquí y el de la hidrólisis de acá. ¿Ok? Entonces aquí tengo muchísima energía. ¿Para qué quiero esa energía? Para que esta glucosa la pegue a los extremos. ¿Qué tipo de enlaces voy a formar? Alfa 1,4. ¿Hasta aquí tienen dudas? Voy a formar enlaces alfa 1,4. ¿Quién pega a la glucosa? La enzima más importante de la síntesis de glucógeno, sintasa de glucógeno. ¿Sí? Sintasa de glucógeno. Y entonces voy a pegar en todos los extremos. En todos los extremos que encuentre pego glucosa. Jóvenes, bonito día. Nos vemos entonces, me dijeron el día miércoles, tentativamente. ¿Sí? También el miércoles tenemos clase. Sí, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, maestra. Bonito día.